A Maya Carter la expusieron cuando Evelyn Whitmore, micrófono en mano, la señaló como torpeza del servicio ante todos. Detrás de esa sonrisa, los Whitmore, Charles, Olivia y el obediente Grant trataban al personal como utilería. Pero Anthony grabó, Rachel King publicó y #Elegancia sin almas encendió la ciudad. Al día siguiente cayeron patrocinios, llegó la investigación y Maya abrió un nuevo comienzo en Harbor Clean Collective. Escucha el giro que puso, por fin, a la justicia en el centro. El jardín trasero de los Whitmore parecía una postal. Mesas redondas con manteles de lino, arreglos de peonias del tamaño de un balón, un cuarteto de cuerdas interpretando versiones suaves de éxitos de radio. Todo calculado para transmitir armonía. Detrás de ese brillo, el equipo de servicio se movía como un mecanismo invisible. Maya Carter, trabajadora doméstica afroamericana, llevaba 10 horas en pie y un plan mental para llegar a la medianoche sin errores. Bandejas por turnos, rutas entre mesas, respiraciones medidas. No podía fallar. El cheque de esa semana significaba la próxima sesión de terapia para su sobrina. Olivia Whitmore, con vestido crema y una sonrisa preparada, realizaba la gira de saludos que su perfil necesitaba. Cada gesto estaba pensado para la cámara del teléfono que una amiga sostenía con destreza. Había patrocinadores presentes, marcas pendientes y una cifra de donaciones que debía reventar el contador. La palabra clave del día era perfección. Maya avanzó con una bandeja de copas, el cristal cantando con un leve tintineo. Visualizó el recorrido, 2 pasos entre la mesa de la prensa local y el arco de bugambilias. Cuando Olivia viró, atrapada por un saludo al otro lado del pasillo. El tacón se dobló. Un segundo suspendido. El vestido osciló, la muñeca perdió equilibrio y un abanico de champán se abrió sobre el mantel blanco. El murmullo del jardín cambió de tono, como si el sonido se hubiera tragado a sí mismo. Varias cabezas se giraron. Evelyn Whitmore, anfitriona y dueña del gesto infalible, ya estaba de pie. Tomó el micrófono del DJ como si iniciara un brindis. Sonrió sin arrugar un músculo y dejó caer una frase limpia, pulida por años de práctica. Disculpen la torpeza del servicio. La oración cayó con la fuerza exacta para establecer una versión de los hechos. Algunas risas brotaron, breves, tímidas, como si pidieran permiso. Maya sintió el calor subiéndole por el cuello. No había discutido, ni tropezado, había seguido su ruta, pero la escena, en ese escenario, se estaba escribiendo sin ella. Grant Wells, jefe de casa y guardián del protocolo, ya caminaba en dirección a Maya. Tenía esa manera de hablar que sonaba amable y cargaba una orden detrás. «Límpialo, por favor», y sin hacer espectáculo, dijo, bajando el tono en la última palabra. Maya asintió con los labios, el gesto mínimo que a veces la protegía. Se arrodilló, recogió copas ilesas, apartó servilletas empapadas. Los dedos le temblaron solo un instante, lo justo para que la respiración recordara el ritmo. Paso 1, secar. Paso 2, reemplazar. Paso 3, desaparecer. Su método para los días difíciles. A unos metros, Anthony Miller, camarero de catering, espalda recta de exmarín, guardó el teléfono con un movimiento casi imperceptible. Había grabado el instante en que Evelyn tomó el micrófono, no por curiosidad, sino por esa alerta aprendida tras años de ver cómo una versión cómoda podía aplastar una verdad. Lo había visto antes, una broma a costa del personal, una sonrisa que arregla lo que no debería haberse roto. Evelyn retomó su asiento con elegancia. Olivia, aún con la adrenalina del susto, recolocó el tacón y, por reflejo, retocó un mechón de cabello. Miró a su amiga detrás de la cámara y alzó los pulgares, como si la anécdota fuera pequeña y divertida. El cuarteto recuperó una melodía alegre. La conversación general volvió a subir de volumen. El protocolo había cumplido. Encuadrar, alisar, seguir. Maya terminó de secar el mantel. Cambió la sonrisa de servicio, ligera, contenida, necesaria, y se dirigió a la cocina auxiliar para buscar un repuesto. En el pasillo respiró hondo. La frase «torpeza del servicio» resonó con ecos de otras mañanas. Horarios extendidos sin registro, mensajes con «hazlo bonito» cuando significaban «hazlo gratis», comentarios sobre «estar siempre en segundo plano». No eran gritos, eran detalles que pesaban como piedras pequeñas en el bolsillo.
Grant apareció en la puerta, con un gesto de prisa cordial. «Vamos, Maya, el área principal no puede quedarse sin atención. La prensa está aquí». «Para eso estoy», pensó ella, pero no lo dijo. Ajustó el mantel limpio sobre sus brazos, revisó esquinas, respiró otra vez. Tenía su propia regla, nunca entregar a nadie la última palabra sobre su valor. De vuelta en el jardín, los invitados habían transformado el incidente en un tema amable. «Cosas del directo», bromeó alguien. «Por eso adoro a Evelyn, siempre resuelve», respondió otra persona. La mesa de benefactores reía de una anécdota distinta, como si la tarde jamás hubiera titubeado. El decorado había absorbido el tropiezo como un árbol absorbe una gota de lluvia. Anthony se movió entre mesas con la eficiencia de quien conoce el mapa del lugar. Observó a Maya desde la periferia. La exactitud de sus manos, la dignidad en su postura, la decisión de no mirar al piso más de lo necesario. En su memoria, escenas parecidas habían terminado con un «no fue para tanto» y un «hay que tener sentido del humor». Guardó el video y una nota mental, registrar también los mensajes del equipo, los horarios, la logística. Si la tarde quería olvidar, él no. Evelyn levantó su copa para un agradecimiento formal. Habló de excelencia, de compromiso, de cuidar a la comunidad. Su voz flotó sobre el jardín como un perfume. El público asintió. Maya, de pie junto a una columna, escuchó cada palabra como quien pesa monedas. Valen en la superficie, pero no compran silencio. Terminada la intervención, Olivia recorrió otra vez el lugar, esta vez con pasos más cortos. Se detuvo junto al arco de flores para una foto con un patrocinador. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, mirando el mantel como si hablara con la tela. «Todo en orden, señorita», respondió Maya, clara y breve. La influencer sonrió, ya en otra cosa, y siguió su ruta, dejando detrás una estela de fragancia y flashes. El sol empezó a bajar y la luz se volvió dorada. El jardín lucía perfecto de nuevo, quizá más que antes. Nadie diría que hubo un momento áspero. Para el cronista casual, fue un detalle. Para Maya, fue un recordatorio. Su trabajo estaba diseñado para ser invisible hasta que algo salía mal, y entonces su nombre servía de paraguas para la culpa. Ese guión no lo había escrito ella, pero lo conocía demasiado bien. En la mesa de servicio, Maya encontró un mensaje de su hermana con una foto de la sobrina terminando un ejercicio de terapia. Sonrió sin querer. Ese pequeño logro pesaba más que una tarde entera. Guardó el teléfono, enderezó la espalda y volvió a salir con otra bandeja. Tenía la habilidad de volver a empezar, incluso cuando la escena no la favorecía. Anthony pasó a su lado rumbo a la cocina. «Buen trabajo ahí», murmuró, lo justo para que fuera un puente, no un foco. Maya asintió sin detenerse. Ese reconocimiento mínimo, en un lugar donde todo debía verse impecable, valía como una verdad compartida. La música siguió, las carcajadas también. En la mesa principal, Evelyn planeó el instante del brindis final. Grant revisó con ojos de auditor que las copas quedaran alineadas. Olivia buscó el ángulo exacto para el cierre del video del día. La tarde parecía estar otra vez bajo control. Y sin embargo, debajo de esa superficie pulida, había comenzado algo que no se arregla con un mantel nuevo. Una versión diferente de los hechos, sostenida por miradas que no estaban en el guión. Esa fue la grieta. Pequeña, sí, suficiente. Cuando el cuarteto atacó la última pieza, una brisa levantó el olor fresco de las flores. Maya pensó en llegar a casa, en calentar la cena, en revisar la lista de gastos. También pensó en la frase del micrófono, y en cómo había dolido, más por su precisión que por su volumen. Tomó aire, caminó, cumplió su ruta con la misma excelencia que el discurso alababa. El brunch concluyó entre aplausos discretos, invitados satisfechos, fotos perfectas, promesas de futuras donaciones. La mansión conservó su brillo. Nadie anunció nada fuera de lo previsto. Pero el instante había quedado registrado, no solo en un teléfono, sino en la memoria de quienes saben reconocer un límite cuando se cruza. Esa fue la grieta. Pequeña, sí, suficiente. La casa Whitmore no solo era una dirección, era un escenario con calendario editorial. De lunes a viernes, Charles Whitmore, finanzas ya en retiro, pero jamás del hábito de controlar, revisaba reportes como quien pule un trofeo. Métricas de cobertura, listas de benefactores, invitaciones cruzadas.
Su motivación nunca fue el altruismo puro, disfrutaba del prestigio que daban las causas, de la puerta que se abría con un «apoyamos esto». Coleccionaba fundaciones como quien colecciona relojes, cada una con su placa, su gala, su foto en blanco y negro. Para él, organizar bondades era una forma de seguir liderando sin bolsa ni parqué. Evelyn, su esposa, había convertido elegancia con propósito en marca personal. Escribía columnas sobre modales y generosidad mesurada, daba consejos sobre cómo agradecer sin parecer condescendiente, y a la vez sostenía un reglamento invisible para el personal: no interferir en la armonía visual. En su lógica, la belleza del conjunto justificaba la dureza diaria. Todo por la estética, por la sensación de orden que tanto tranquilizaba a sus donantes. No se veía a sí misma como dura, se veía como guardiana de un estándar. Olivia, la hija, era otro departamento del mismo proyecto. Su necesidad era el presente continuo: publicar, enganchar, sostener patrocinios. Aprendió que la imagen no solo paga facturas, también bordea cualquier crítica si se entrega con una sonrisa. Antes de los eventos, repasaba una lista de momentos compartibles: brindis, fotos con marcas, palabras bien colocadas. El mundo debía creer que su vida inspiraba, y eso exigía ritmo, brillo y una escenografía impecable. Grant Wells, jefe de casa, hacía que todo ocurriera a tiempo. Vivía bajo metas silenciosas, 0 contratiempos, 0 titulares incómodos. Su estabilidad dependía de que los Whitmore cerraran cada noche convencidos de que el universo obedecía. Si algo se desviaba, lo corregía con frases suaves, como la de la tarde del brunch. No lo movía la crueldad, lo movía el miedo a que lo reemplazaran por alguien con pulso más frío. En ese sistema, el personal era utilería eficaz. Y sin embargo, para Maya Carter, cada minuto tenía nombre y costo. En su cuaderno de tapa blanda, forrado con cinta en el lomo y 3 separadores de colores, anotaba horas reales, descansos cortados, tareas extra que aparecían con la palabra detalle. También pegaba copias de transferencias que no coincidían con lo prometido, cifras ajustadas por conceptos creativos como evento especial, prueba de imagen o fondo de contingencia. Entre esas páginas guardaba capturas de mensajes de Grant. Recuerda sonreír un poco más, no arruinemos la vista del salón. Si puedes quedarte una hora, la casa te lo agradecerá. La casa, no la cuenta de nómina. Esa noche, terminada la jornada, Anthony Miller subió al bus del personal con el gesto lacónico de quien aún está en servicio. Antes de guardar el teléfono, revisó el clip. No era solo el tropiezo. Era la frase al micrófono, la risa que siguió y la indicación de «sin hacer espectáculo». Lo compartió en el chat informal del equipo, backstage, con un texto sobrio: «para registro». En minutos, las marcas azules se multiplicaron. Denise, la cocinera, respondió primero. Llevaba 3 temporadas aguantando menús improvisados que convertían su planificación en malabares. Recordó el día en que un cambio de última hora le costó quemaduras leves, y aún así, la nota en su sobre de pago fue «ajuste por fallas de cocina». Mandó una foto de su propio cuaderno, columnas de horas extra no reconocidas, turnos que empezaban antes para tener todo bonito. Escribió: «No fue un accidente, fue la forma». Marcus, el chofer, aportó su hilo. Tenía guardados audios pidiendo viajes al aeropuerto en horarios que no eran su turno, solo por confianza. En el papel figuraba como contratado a tiempo parcial, en la práctica estaba de guardia. Contó la vez que esperó 3 horas fuera de un restaurante porque la mesa se alargó, y la respuesta cuando pidió compensación: «Somos como familia, Marcus». Esa palabra, familia, había servido demasiadas veces para tapar huecos. Paul, el jardinero, recordó las mañanas en que debía atender 2 frentes a la vez: el césped principal y la zona escondida de los camiones, por si llegaba prensa. Sin equipo suficiente, sin asistencia, con instrucciones de priorizar lo que se ve. Compartió fotos de plantas replantadas 3 veces en un mes para distintos eventos, de manos ásperas por el riego a deshora. Añadió: «Lo que no entra en la foto no existe». Los mensajes crecieron como una marea que encuentra por fin el cauce.
Apareció Linda, de lavandería, con capturas de un calendario que movían su jornada sin aviso. Michael, de mantenimiento, sumó correos pidiendo soluciones invisibles para piezas que deberían haberse cambiado, no maquillado. Cada uno traía su pequeña evidencia y una sensación común. La línea del respeto se había cruzado tantas veces que ya parecía parte del piso. Maya leyó en silencio desde el asiento del fondo del bus. Reconocía casi todas las situaciones. A veces había pensado que exigiendo precisión y contando hasta 10 se podía sobrevivir sin tragarse la dignidad. Pero ver el video, ese instante editado por la realidad, y la respuesta del equipo le dio otra lectura. No eran malentendidos, era una estructura. En la mansión, mientras tanto, la gestión de la imagen seguía su turno nocturno. Charles pedía un resumen del evento, Evelyn revisaba las fotos que mejor mostraban armonía. Olivia editaba historias con música suave y frases sobre apoyo a la comunidad. Grant preparaba el reporte del día, con un renglón para incidente menor resuelto. La palabra resuelto aparecía limpia, sin contexto, como si bastaba con declararlo. En el chat, el debate cambió de temperatura. Alguien propuso dejarlo pasar, como tantas veces. Alguien más preguntó si valía la pena complicarse. Anthony, sin subir el tono, escribió: «No se trata de pelear, se trata de que esto no se repita». Denise sugirió reunir todo en una carpeta: horarios, mensajes, diferencias de pago. Marcus ofreció hablar con un amigo que conocía a una periodista local seria. Paul, práctico, respondió que antes prefería entender qué derechos tenían. El impulso no era caos, era orden. Esa palabra, orden, que en la casa significaba brillo, para ellos empezó a significar otra cosa: reglas claras, límites, procedimientos. Maya abrió su cuaderno y por primera vez no lo vio como salvavidas personal, sino pieza de un rompecabezas colectivo. Pegó al final un post-it: cruces de turnos 3 meses. Luego bajó el lápiz sobre una frase que había notado al salir de la escuela de su sobrina: «El trabajo no es favor». Le tembló un poco don Ano, no de miedo, sino de reconocimiento. Hacia la medianoche, el chat backstage dejó de ser un buzón y se convirtió en lista de tareas: recopilar capturas, verificar transferencias, revisar contratos para entender si podían pedir ajustes. Nadie habló de venganza, hablaron de respeto. El sentimiento que unía los mensajes no era ruido, era una incomodidad antigua que por fin encontraba palabras y pruebas. La indignación entonces tomó forma. Ya no era un chispazo por un comentario fuera de lugar, era la confirmación de un patrón sostenido en la costumbre y en la prisa por lucir bien. Lo que ocurrió en el brunch dejó de ser una anécdota desafortunada y se volvió una línea en un historial. Y cuando una historia acumula líneas, tarde o temprano pide otra voz. En la pantalla de Maya, el último mensaje de la noche fue de Anthony: «Mañana seguimos, con calma, pero seguimos». Ella guardó el cuaderno, apoyó la cabeza en la ventana del bus y por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola dentro del silencio. Afuera, la ciudad ya estaba oscura. Adentro, algo se había encendido. No era rabia momentánea, era claridad. Y esa claridad compartida ya no cabía en un pie de foto. La risa que siguió a la frase en el micrófono no fue un eco, fue una marca en la piel. Maya Carter la llevó consigo al llegar a casa, cuando dejó las llaves en la mesa y abrió su cuaderno. No buscaba revancha, buscaba orden. Puso cada cosa en su sitio: recibos con fechas, capturas de chats, cuadros de horarios con márgenes tachonados donde alguien había movido turnos sin previo aviso. Separó todo en carpetas: pagos, mensajes, turnos, testigos. Si iba a hablar, lo haría con pruebas. Anthony Miller, desde su apartamento, revisó el video a velocidad lenta, cuadro por cuadro. Identificó el momento exacto en que Evelyn alzó el micrófono, el silencio antes de la frase, las risas breves. Cuidó el audio para que no quedara duda de quién hablaba. Luego, buscó el contacto de Rachel King, productora local conocida por su paciencia con documentos y su olfato para la fachada filantrópica. Le envió un mensaje corto: «Material sensible, patrón, no anécdota, ¿te interesa?». La respuesta llegó en minutos: «Te llamo».
La llamada con Rachel no fue un arrebato, fue un protocolo. Ella pidió ver todo, no solo el clip. Quiso fechas, nombres de testigos, recibos, contratos. Preguntó si había riesgo para personas que no podían exponerse. Propuso cubrir rostros de invitados ajenos y difuminar menores que aparecieran en planos abiertos. Sugirió que la declaración de Maya fuera sobria, sin adjetivos, con una idea central. Era la forma de convertir indignación en argumento. A medianoche, en una videollamada, Rachel escuchó a Maya sin interrumpir. Cuando terminó, propuso dos cosas: que la publicación incluyera el video y un dossier con documentos clave, y que la frase de apertura fuera de la propia Maya. Ella pensó unos segundos y dijo: «El trabajo digno no es decoración». Rachel asentó. Era exacta, imposible de desviar hacia el espectáculo. Antes de lanzar, hicieron una última ronda. Anthony verificó metadatos, Maya revisó nombres a ocultar, Rachel preparó un texto de contexto con preguntas y respuestas básicas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué documentos avalan lo dicho? ¿Qué respuesta han dado los involucrados? No buscaban estallar, buscaban claridad. El material se publicó de madrugada en la web de Rachel y en sus perfiles profesionales. Eran las 2:17 cuando el enlace apareció por primera vez en el chat backstage. Una hora después, trabajadores de otras casas de eventos empezaron a compartirlo. A las 4 de la mañana, cuentas de organizaciones que defendían derechos laborales lo replicaron con comentarios prudentes. A las 6:30, una etiqueta propuesta por una usuaria anónima se impuso al resto. #elegancia sin almas. Al amanecer, la ciudad desayunó el tema. Programas de radio citaron la frase de Maya. Una columna digital habló de la contradicción entre caridad y trato diario. La sección de comentarios no fue un torbellino de gritos, sino un hilo que repetía una idea: el respeto no es un adorno. A media mañana, dos marcas que patrocinaban a Olivia Whitmore anunciaron en escuetos comunicados la suspensión de sus acuerdos hasta aclarar la situación. No escribieron su nombre, no hizo falta. La mesa directiva del evento, la misma que decía trabajar por mejores condiciones para trabajadores del hogar, se reunió de urgencia. La ironía era evidente incluso para ellos. Publicaron una nota breve: suspensión inmediata de los Whitmore como anfitriones, auditoría de procesos y revisión de contratos de servicio. No era heroísmo, era supervivencia reputacional, pero era un hecho. Charles Whitmore, a las 11:05, una entrevista radial que había agendado días antes para hablar de filantropía. El conductor empezó con la pregunta esperada, y antes de que Charles completara la primera respuesta, entró la llamada de un patrocinador. La voz, controlada, pidió una explicación que no sea otra alfombra roja. No hubo gritos, solo una exigencia de fondo: hechos, no fotos. Charles buscó palabras y encontró frases de manual. La incomodidad quedó registrada en el aire. En la casa, Grant Wells sintió el piso moverse. Abrió su correo y redactó un mensaje dirigido, en teoría, a un contacto de relaciones públicas. En el texto, intentó reorganizar la versión: que Maya provocó un tropiezo, que se le había ofrecido compensación y que no convenía al ambiente prolongar el asunto. Añadió una línea sobre encontrar un acuerdo económico por silencio. Tenía prisa, y la prisa quebró el cuidado. En el campo CC dejó por error la lista completa de invitados de la gala. Cuando envió, el correo no salió hacia un gestor de crisis, salió hacia decenas de bandejas de entrada, algunas de ellas periodistas, ejecutivos y figuras públicas. Bastaron unos minutos para que capturas de ese mensaje circularan en chats. 3 medios pidieron confirmación a Rachel, 2 la obtuvieron. El golpe no fue crudo, fue quirúrgico. La contradicción quedó expuesta con documentos. Quien pedía elegancia con propósito, sugería un arreglo discreto, y culpaba a quien había sido nombrada como torpeza del servicio. La pantomima cayó como yeso húmedo. Al tocar el suelo, se resquebrajó. Olivia, por su parte, intentó una historia en video con música suave y un texto sobre aprender de los errores. La subió, la borró, la volvió a subir con cambios. Los comentarios se llenaron de una frase repetida: escucha primero. Las dos marcas que habían hecho pausa inicial anunciaron la ruptura definitiva. No hubo escándalo, hubo protocolo corporativo.
Evelyn redactó con ayuda un texto de disculpa que evitaba nombres y hablaba de malentendidos y tensión del evento. Lo publicó en su columna y el contraste con su propio discurso sobre cuidar a quienes hacen posible la belleza fue evidente. Lectores fieles empezaron a escribir correos privados con historias parecidas vividas en otros salones. Mientras tanto, el teléfono de Maya no dejaba de vibrar, pero ella mantuvo el plan, responder solo a lo que sumara. Atendió a Rachel, habló con una organización que ofreció asesoría legal gratuita y envió, a petición, versiones escaneadas de recibos. No aceptó entrevistas improvisadas. Repitió su línea cuando fue necesario. El trabajo digno no es decoración. Nada más, nada menos. Anthony, consultado por colegas, explicó los pasos seguidos para proteger a terceros y preservar pruebas. Subrayó que la intención nunca fue exhibir a invitados, sino exponer una dinámica. Su calma ayudó a bajar la temperatura donde otros querían convertirlo en un espectáculo. A media tarde, la mesa directiva del evento dio un paso más. Anunció que en adelante los contratos incluirían cláusulas de cumplimiento laboral verificables por terceros y una línea directa para denuncias del personal. Era, fin por fin, un cambio concreto. No borraba lo ocurrido, pero marcaba una nueva vara para medir. En el interior de la mansión, el orden que solía llegar con el primer encendido de lámparas no apareció. Charles hablaba con abogados, Evelyn con su editora, Olivia con su agente. Grant, silencioso, entendió que su correo lo había expuesto más que cualquier video. En su monitor, el mensaje con el CC equivocado seguía ahí, como una huella que no se puede deshacer. La sensación no era solo miedo a perder el puesto, era la conciencia de haber cruzado una línea que el brillo no tapa. La ira de Maya no explotó en gritos, se convirtió en disciplina. Cada solicitud de prueba, cada pregunta, cada paso tuvo respuesta con fecha y respaldo. La suya no era una cruzada a ciegas, era la afirmación de un límite. El respeto no se negocia con discursos ni se compra con tarjetas de agradecimiento. Cuando cayó la noche, #elegancia sin almas seguía arriba, no como una moda, sino como un atajo para agrupar experiencias similares. Desde distintos puntos de la ciudad, otras trabajadoras y trabajadores empezaron a contar lo propio, algunos con nombre, otros desde el anonimato. No todos mencionaban a los Whitmore. Eso precisamente mostraba la escala. Maya cerró su cuaderno. Tenía cansancio, sí, pero también una certeza nueva. No buscó a nadie para celebrarlo. No hizo falta. La jornada había demostrado algo que la casa nunca consideró, que la voz más discreta puede sostener un argumento capaz de reordenar un salón entero. Y una vez que un salón se reordena, la vieja coreografía ya no sirve. El día siguiente no trajo estridencia. Trajo calendarios, sellos y firmas. A las 08:12, el Departamento de Trabajo del Condado envió una notificación formal solicitando planillas de nómina, registros de turnos y comunicaciones internas de los últimos 12 meses. A las 9, 2 inspectores llegaron a la mansión con una lista clara: entrevistar sin presión a personal actual y antiguo, asegurar copias de comprobantes y dejar constancia de que cualquier represalia sería una falta grave. La casa, acostumbrada a coordinar flores y manteles, tuvo que aprender el ritmo de los procedimientos. A media mañana, la fundación que preparaba la gala publicó un anuncio sobrio: evento pospuesto, auditoría externa, revisión de contratos con proveedores. No hubo excusas creativas ni frases brillantes, solo fechas y pasos. La Agencia de Relaciones Públicas, consciente de que la confianza se sustenta con acciones y no con giros de cámara, renunció en un comunicado breve: no podemos representar a clientes que contradicen los valores que promovemos. Sin adjetivos, sin dramatismo. En la puerta de servicio, donde normalmente se descargaban cajas, se formó una fila distinta. Denise, Marcus, Paul, Linda y Michael, junto a otros compañeros, esperaron su turno con termos de café y carpetas de plástico. Un sindicato local, la Unión de Servicios del Condado, instaló una mesa plegable con folletos sobre horas extra, descansos obligatorios y mecanismos de denuncia. 2 asesores explicaron con paciencia cada formulario, ofrecieron acompañamiento legal sin costo y recordaron una frase que sonó nueva en ese patio: nadie está solo para hablar. Charles Whitmore, en paralelo, difundió un comunicado redactado por abogados. Era pulcro y cauteloso. Lamentamos lo ocurrido. Estamos comprometidos con escuchar.
Iniciaremos procesos internos. No dijo perdón con la voz abierta, y se notó. Los comentarios de donantes habituales coincidieron en una crítica. Faltaba la simpleza de reconocer el daño sin rodeos. Evelyn intentó un video. Lo grabó en una sala iluminada con lámparas tenues. Habló de presión, de expectativas, de su deseo de que todo sea perfecto. La emoción parecía real, pero el guión no terminaba de aterrizar. Desactivó los comentarios a la hora. Quiso acompañar con un texto en su columna sobre aprender a mirar a quien sostiene el telón. Y aún así sonó hueco, quizá porque llegó después de años de reglas estéticas que habían dejado fuera a las personas. Olivia subió una reflexión en blanco y negro, una foto en silencio y un texto sobre escuchar. 2 patrocinadores más anunciaron la pausa de sus acuerdos. Su agente le sugirió quedarse quieta. Ella aceptó, por primera vez, no publicar durante un día entero. La ausencia, paradójicamente, dijo más que cualquier clip. Grant Wells no grabó videos. Recursos Humanos lo puso en licencia mientras avanzaban las entrevistas. El correo con el cese equivocado ya no era un rumor. Estaba en manos de los investigadores. Su defensa se centró en el miedo a perder el control de la jornada. Nadie negó su eficiencia, pero quedó claro que la eficiencia sin respeto termina siendo un atajo caro. En la misma mañana, Rachel King actualizó su reportaje con nuevos testimonios verificados y un apartado práctico, números de contacto para asesoría, pasos básicos para documentar turnos y pagos. La conversación pública por una vez se movió del juicio fácil a la guía útil. Cerca del mediodía, Maya recibió una llamada de Harbor Clean Collective, una empresa de limpieza fundada por ex trabajadores que se cansaron de los atajos a costa del personal. La voz al otro lado, Nina Brooks, directora operativa, fue directa. Vimos tu manera de ordenar los hechos, tu cuaderno, tu calma. Necesitamos a alguien que lidere cumplimiento, auditorías, capacitaciones, un manual claro para que ninguna casa, por elegante que sea, pueda oscurecer los derechos. La oferta incluía salario estable, horas pagadas al minuto, seguro médico y la libertad de construir un sistema que priorizara a la gente. Maya pidió una tarde para pensarlo. Nina respondió que le esperarían lo que hiciera falta. A las 16:45, Maya aceptó. En la mansión, la lista de consecuencias siguió creciendo sin ruido. La mesa directiva del evento publicó nuevas cláusulas en contratos: verificación externa de horas, hotline anónimo, penalidades automáticas por incumplimiento. Un miembro del consejo presentó su renuncia por conflicto de intereses. Los proveedores comenzaron a pedir en voz alta lo que antes solicitaban en susurros: cronogramas realistas, pagos a tiempo, protocolos frente a cambios de última hora. Al atardecer, los trabajadores terminaron de firmar sus testimonios. Hubo abrazos discretos, promesas de mantenerse informados, un intercambio de números que ya no dependía del chat backstage, sino de una red más amplia. Anthony, cansado y sereno, guardó su teléfono. No buscó crédito, sabía que la fuerza estuvo en el conjunto y en la manera paciente de contar. No hubo gritos ni portazos, solo consecuencias. La casa se mantuvo en pie, sí, pero su fachada aprendida, esa que brillaba por encima de todo, mostró grietas que la luz de la tarde no pudo disimular. Esa noche, Maya regresó a su apartamento con la bandeja de metal aún en la mochila. La dejó sobre la mesa, junto a su cuaderno, y respiró largo. Llamó a su sobrina. «El próximo mes sí habrá para terapia», dijo sin temblor. Al otro lado, una risa pequeña celebró un ejercicio bien hecho. Fue el sonido más importante del día. Antes de dormir, Maya imprimió el correo de oferta de Harbor Clean Collective y lo guardó en una carpeta nueva, Comienzos. En la repisa, colocó el cuaderno con una nota adhesiva, Manual, borrador 1. Miró por la ventana. La ciudad seguía andando, como siempre, pero algo había cambiado en el guión. La justicia no siempre ruge, a veces simplemente deja de aplaudir. Y en ese silencio, por primera vez, la mirada se volvió hacia quien sostuvo el salón sin que su nombre apareciera en ninguna placa.